Muy bien, estamos en comunicación ahora con, 40 años después de la masacre de Trelew, con uno de los sobrevivientes, que es Fernando Vaca Narvaja. Vaca Narvaja, ¿qué tal? Mucho gusto. Ernesto Tenemos lo saluda. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Acá en Rawson en estos momentos. Pasaron 40 años y ¿qué recuerda aquello? Bueno, cada vez que uno viene a un aniversario acá en Trelew es como que un poco revivir los últimos momentos en que uno vio a muchos compañeros, muchos queridos compañeros nuestros, y bueno, mi compañera Susana Legar, y toda una parte de nuestra historia, ¿no? Una parte dura, si se quiere, pero en este aniversario de 40 años hay algo muy importante, que es el juicio que se está desarrollando contra los responsables de estos asesinatos, de esta masacre en Trelew, ¿no? ¿Cómo fue que hubo 6 sobrevivientes? ¿Cómo fue qué? Perdón. Digamos, ¿cómo explica que en aquel momento no los hayan matado a todos? ¿Fue una cosa fortuita? ¿Cómo se produjo? No, yo creo que eso, como les ocurre a estos asesinos y pasó en los basurales de León Suárez, siempre quedan sobrevivientes de estos fusilamientos, porque no pueden esconder absolutamente toda esta gran patraña y mentira. Estos compañeros, los 3 que sobreviven, sobre 19 compañeros en la base del Miramar, que son María Antonia Verder, Ricardo Aydar y Alberto Camps, sobreviven porque sus físicos pudieron aguantar una situación de las heridas, de desangrarse, y porque el tiempo que ellos especulaban en tenerlos heridos, varios decían heridos, ¿no? Están los testimonios de los compañeros, los atendieron médicamente tarde, tiempo suficiente como para que se desangraran. Y por suerte quedaron estos testimonios vivientes, que son los 3 compañeros sobrevivientes, que actualmente están desaparecidos, ¿no? Porque la misma Escuela Mecánica en Armada, esto estamos hablando de 1972, entre el 76 y el 83, después los toman prisioneros y actualmente están detenidos desaparecidos. A ver, si tuviera que explicar, obviamente en tiempos radiales, lo más sintéticamente posible y didácticamente a alguien que no conoce nada de lo que pasó en Trelew, ¿se lo explicaría cómo? Con las palabras de Agustín Tosco, en la despedida de los compañeros, que es una generación que peleó por un cambio históricamente necesario, y en donde lo de Trelew es parte de esa historia de lucha, como lo fueron los fusilamientos de la Patagonia Trágica. Me refiero a los hechos concretos. Había detenidos políticos en la cárcel de Rawson, hubo un intento de fuga y un grupo no pudo fugarse y fue detenido y después fue fusilado. Fue más o menos así. Sí, no, más que fusilados fueron asesinados. Eso. Porque ni siquiera tuvieron la valentía de decir los voy a fusilar. Fueron asesinados y fue ocultada y tergiversada esa historia durante muchos años. Y el juicio que hoy se está haciendo permite que esa verdad aflore desde el punto de vista jurídico, aunque todos sabemos cómo fueron los hechos reales. Además, permite otra cosa muy importante, que es el ensañamiento que ellos tuvieron contra nuestra familia, la familia de La Plaza, dinamitaron la familia de Mariano Pujada, otro de los compañeros caídos, la familia de Susana Legar, mi compañera, los hermanos desaparecidos, el padre también, mi propia familia. Fue el primer apronte de lo que va a ser después una política sistemática de genocidio en la Argentina con el golpe de Videla, Macera y Agosti. Eso es lo que descubre el juicio a estos 40 años, digamos, que estamos conmemorando en Trelew. Usted, Vaca Narvaja, fue parte del primer contingente, el que logró salir de la cárcel y llegar creo que a Chile con éxito, ¿no? Exacto, sí. El primer grupo, eran 3 grupos, pero un poco quiero aclararte que acá trabajó un colectivo, eran 140 compañeros, cada uno con una función, con una misión, con una tarea, y todos conociendo lo que se iba a hacer, la acción en sí. Y no se filtró en ningún momento porque el efecto sorpresa fue total, y además funcionó, se pudo hacer porque existía ese colectivo. O sea, el armado de 3 grupos, un primer grupo que le llamaban los compañeros La Topadora, que era el grupo de 6 compañeros que integraba yo,
el segundo grupo, que son los 19 compañeros que son masacrados en la base de Almirante Sar, que era el que consolidaba las posiciones, y un tercer grupo que era el que consolidaba la toma del penal, que completaba un total de 130 hombres, mujeres, ¿no? Bacar Narvaja, Gerardo Yang lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? Bien, por suerte. Ayer Cristina, la presidenta, hizo un homenaje a El Cadri, fundador de la FAP. Bueno, gran valor, gran compañero. ¿Qué le parece que la presidenta homenajee a él? Me parece excelente porque es parte de la historia del peronismo, de lo que se llamó la tendencia revolucionaria del peronismo. Además, un gran compañero, una historia como Carlitos Caribe, son historias de vida de nuestra militancia política dentro del movimiento. ¿Y no le parece que hay un riesgo de que parezca o que hay una reivindicación de la política a través de las armas, por ejemplo? De ninguna manera, y creo que la presidenta es muy clara en eso, y creo que nosotros, los que pertenecimos a la organización Montoneros, en lo que es la lucha armada, podemos dar muestra a partir del 83 de ese debate, pero no porque lo digamos teóricamente, sino por la práctica política de cada uno de nosotros, ¿no? O sea que usted dice que de ninguna manera, que fue un error histórico ese, digamos. Digo porque me parece que en toda esta discusión no se dice con claridad eso, ¿no? No, son dos cosas distintas. Resistir a una dictadura militar yo creo que está avalado hasta por la Constitución Nacional y la Ley de Defensa de la Democracia de Alfonsín, para dar hechos más recientes del año 83. Otra cosa es, en un proceso democrático, desarrollar la práctica armada, la lucha armada. Me parece que ese es un error grande como una casa. Nosotros, en el periodo del 73 al 75, eso lo señalamos autocríticamente con la claridad, y yo lo publiqué siendo responsable de Relaciones Internacionales en la revista Vencer, en español, en inglés y en francés, al mundo. Esa autocrítica que no se le ha dado publicidad, obviamente, como no se le ha dado mucha publicidad a muchos hechos históricos todavía en Argentina. Bueno, pero siempre estamos a tiempo. Está muy bien. Bueno, por eso, o sea, yo creo que me parece excelente reivindicar los compañeros que dieron su vida por todo un proceso de lucha, como decía esas palabras de Agustín Tosco, ¿no? Por un cambio históricamente necesario en nuestro país. Bacar Narvaja, sería injusto conmigo mismo y con usted si no le hiciera una pregunta que para mí es central en esta discusión, que es cómo uno lo vive humanamente todo esto. Y me refiero no a la parte en la cual un militante revolucionario o un militante guerrillero es víctima, él y su familia, sino al revés, el momento en que un dirigente es responsable de acciones que cometen otros, o es responsable de formar a jóvenes en una dirección, o de tomar decisiones concretas de tal asesinato, o o la contraofensiva, o tantas cosas que se dieron estos años, y que uno pueda decir, bueno, está bien, históricamente esto es lo que pasaba, la Constitución avala tal y tal otra cosa, pero después está lo que uno vive personalmente, humanamente, después de haber sido no un militante, sino un dirigente que impulsó, motivó, fundamentó esas actitudes. Y me gustaría saber... Creo que si nos ubicamos en los contextos históricos, hoy yo tengo 64 años, pasaron 40 años de los hechos de Trelew que estamos hablando, que nos motivan esta entrevista. Tenía 24 años en ese momento, yo entré a militar a los 15, 16 años. Es decir, que toda esa teoría que nosotros conducíamos jóvenes, nosotros como viejos dirigentes conducíamos jóvenes, me parece que se cae por sí sola, es una falacia total. Éramos mucho más jóvenes que Rodolfo Walsh, mucho más jóvenes que el Negro Quieto, que compañeros, digamos, de dirección nuestros, y entonces ese invento de tratar de dar a la opinión pública como que se llevaba jóvenes a la muerte o se los conducía como ovejas, ¿no?, al matadero, me parece que es un absurdo, porque nosotros teníamos esa edad que te decía recién. Mi compañera Susana Regar tenía 22 años, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vivimos esto? Yo creo que lo vivimos vuelvo al tema de ese, ¿no?, de Agustín Tosco, que me parece que son frases, viendo la película nuevamente, uno como un libro va sacando cosas en distintos momentos, en distintos contextos. Y ese cambio históricamente necesario inscribe toda la lucha de nuestro pueblo, desde Trelew hasta los ministros de la Patagonia trágica, que son todos hechos que han tenido una continuidad. No todas las luchas del pueblo. No, Tosco, por ejemplo, no apelaba a la lucha armada. Son dos cosas distintas. Quiero decirle que en una dictadura militar yo no separo el método de lucha. Me parece
importante, tanto a la resistencia armada como a la resistencia no armada. Y es difícil que pueda separar a Agustín Tosco de las organizaciones revolucionarias del momento, porque podés ver en innumerables discursos el planteo de Tosco de la integralidad de la lucha. Por eso pudimos estar la dictadura militar, porque no solo se le hizo una resistencia política, gremial, estudiantil, sino también una resistencia armada. Pero no fue solamente resistencia armada contra una dictadura, hay hechos, qué sé yo. Uno podría discutir enormemente, pero el asesinato de Aramburu, por ejemplo, no es un hecho de resistencia a una dictadura, sino un asesinato de alguien que está cautivo. Los hechos posteriores, como en democracia, como los que se investigaron, de toma de cuarteles, sí, etcétera, Formosa, donde moría gente que nada que ver. Entonces si uno lo pone históricamente, uno puede pensar en una situación histórica muy compleja. Bueno, mirá qué interesante el debate, que es un debate recurrente que tenemos, ¿no? Que sale a flor de piel con este hecho que es el tema de Trelew. Qué importante. La integridad de la lucha la sostuvimos nosotros, la sostuvo Perón en sus discursos, se la sostuvo Agustín Tosco en sus discursos, Atilio López y un montón de compañeros peronistas y no peronistas. Es parte de la resistencia a la dictadura militar, a las dictaduras militares que cometieron atrocidades. Nuestra generación nació en un contexto de represión y de dictaduras militares. Es decir, ese fue el contexto de nuestra generación. Por suerte, gracias a Dios, las nuevas generaciones no tienen ese contexto. Nacido hace 30 años en democracia. Es decir, que no creo que tengan que recurrir a lo que nuestra generación debió recurrir para sacarse de encima las dictaduras militares. Y esa es la diferencia, si querés, entre la Argentina con otros contextos latinoamericanos. Es más, y vos lo sabés muy bien, en la década del 70 estábamos rodeados de dictaduras militares. Existían planes tenebrosos de intercambio de prisioneros entre nuestros países. Está bien, entonces, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la resistencia a eso que sí se puede denominar realmente fascismo. Está bien, pero que eso sí se puede denominar fascismo, terrorismo de Estado a nivel latinoamericano, claramente, una internacional del terror. Era más complejo. De hecho, hay mucha gente que participó de la resistencia a la dictadura militar por vía pacífica o incluso por vía armada, que cuestiona muy duramente y desde posiciones éticas y humanísticas a la conducción de Montoneros. Es decir, no es solamente la gente que está a favor de la dictadura que cuestionaba lo que pasaba. Asesinado por el general Menem en la cárcel, que no era un militante con lucha armada, era un abogado, fue el procurador de Ricardo Obregón Cano, gobernador de Córdoba, y sin embargo Menéndez lo mató como muchos otros compañeros. Es decir, lo que nosotros tenemos que ver es el fenómeno en su conjunto, la integralidad de la lucha, y en ese sentido no podés separarlo ni a Agustín Tosco, ni a Atilio López. Bueno, pero es distinto Firmenich que Agustín Tosco. Es distinto, son personalidades que tomaron en las mismas condiciones. Pero por suerte que son distintos. Imagínate si fuéramos todos iguales. Yo creo que muchas veces, o por lo menos es mi punto de vista, y por supuesto es discutible como cualquier otro, que dentro de las visiones del contexto histórico uno se exime de responsabilidades personales. Y lo que le quiero preguntar, francamente, si no hay nada de lo que diga, yo de esto me arrepiento enormemente personalmente. Yo no solo no me eximo de situaciones personales, sino que tengo 14 miembros de mi familia entre muertos y desaparecidos. Y las dictaduras militares trataron de quitarme la voluntad de lucha, asesinando a mi mujer, secuestrando a mi padre, matando a mi hermano, a 14 miembros de mi familia. El tema era que si yo seguía luchando, la ligaban el resto, los otros. Era una política de terror sistemática para quitarse esa voluntad de lucha. Y como me pasó a mí, le pasó a miles de argentinos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese es el tema. O no vemos que hubo un genocidio terrible en nuestro país. Todavía necesitamos, como es el caso de Trelew, fíjate el caso de Trelew. Todavía estamos discutiendo si eso está fuera de discusión. O fue un asesinato. Pero todo esto no está en discusión. Pero todo esto no está en discusión. Nadie está discutiendo. Bueno, pero por lo menos en discusión, por eso te digo no estamos discutiendo por lo menos en este diálogo. Lo sacamos del contexto.